Bueno, en este video vamos a terminar nuestro tema de formato condicional, en el cual nosotros ya habíamos visto formatos diferentes como barras de datos que lo aplicamos en esta columna, en operación que le aplicamos, si vamos al administrador de reglas, le aplicamos el formato de aplicar formato únicamente a las celdas que contengan la palabra venta y que nos quedara en formato color fucsia en el relleno, ¿cierto? También recordemos, en provincia tenemos también un formato condicional en el que igualmente le dijimos que si el texto específico contenía Girona, quedará en verde. Son similares estos dos. También aquí aplicamos iconos y vimos que con los iconos también yo podía modificar, editar las reglas y modificar la forma en que los iconos me van a manejar los datos, que puedo usar tipo número o puedo usar fórmulas. Nosotros lo hicimos con número y le manipulamos, decíamos que primero hay que cambiar en el tipo, decirle número, después los valores que nosotros necesitamos y de esa manera obtendríamos las diferentes condiciones de nuestro formato condicional, valga la redundancia. En el precio de venta vemos aplicados dos formatos, se ven unos iconos y también como unas barras de colores, como unos degradés, unas escalas de colores. Vamos a comprobar qué reglas hemos aplicado ahí. Entonces está un conjunto de iconos donde no le hemos manipulado si es porcentual o número, simplemente dice que todo lo que sea mayor o igual al 67% de la muestra está en verde, lo que está entre 67 y mayor o igual que 33 en el signo de admiración, y cuando sean menores que 33 está mostrando una X, ¿cierto? Que también tenemos una escala de color escalonada donde le está aplicando esta primera opción, aplicarlo a todas las celdas según sus valores, y él lo está dividiendo por percentiles y está aplicando unos colores determinados. Decíamos también que si yo quisiera eliminar pues una regla, tengo que señalar todo el rango al que se lo quiero borrar, y podría decirle acá borrar reglas, tanto de las celdas seleccionadas o como las de toda la hoja, o por el administrador de reglas podría eliminar una de las reglas que tengo aplicadas. Se pueden duplicar para hacerle adiciones, cambios, y se puede hacer nuevas reglas, editar regla, eliminar regla. También vamos a ver más adelante para qué es esto detener si es verdad. Ok. Vamos a ver este ejemplo que es cómo formular, cómo hacer un formato condicional que depende de una celda que esté afuera. Entonces, en este caso, queremos que todas las fechas que sean mayores a la celda, mayores que la celda L5, en este caso que está la fecha, todas ellas que sean de color amarillo. Entonces, para ahí vamos a usar esta opción, que es utilizar una fórmula que determine las celdas a las cuales se le aplica el formato. Y ahí vamos a aprender un truco, y es que hay que dejar las referencias mixtas para que lea las filas una a una y las columnas sí están fijas. Entonces vamos a hacerlo en nuestro ejercicio que dejamos acá trabajando en clase. Este era lo que realmente trabajamos en clase. Los iconos, por ejemplo, que estaba mostrando yo ahorita, en los iconos nosotros manipulamos esto, manipulamos que no fuera porcentaje, sino que fuera número, y primero uno cambia acá el tipo y después le cambia el número. Eso es como el orden que dejaron los programadores, lo dejaron como al revés, entonces le toca a uno primero cambiar el tipo y después cambiar el valor. ¿Ok? Yo puedo invertir el criterio de ordenamiento, puedo cambiar los iconos que quiero utilizar. Veíamos que podemos ordenar. Por ejemplo, esta flecha me está diciendo que está ordenando de cierta manera por color. Entonces yo puedo ordenar, también puedo filtrar por color y me muestra solo los datos que tengan el valor
determinado, el color determinado. Si quiero quitar esos filtros, entonces quiero borrar todo, voy a borrar los filtros de todo tipo y podría quitar la herramienta de filtro. De todos modos, ahí están. Cuando yo ordeno por una de los iconos, primero deja todo lo que tenga ese icono y después de ahí para abajo ordena los iconos como estaban en el orden original. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ordenar, a aplicar el formato condicional que depende de una celda que está abajo, afuera? Entonces, primero voy a señalar con control shift y flecha hacia abajo toda la base, la columna que tiene los datos que me interesa formatear. Le digo formato condicional. Podría decir nueva regla, pero siempre es mejor por administrar reglas uno detectar si no hay otras reglas aplicadas y decir desde acá nueva regla, pues es mucho más completo. Digamos, tengo el control completo de todo el formato. Para esa opción, cuando yo necesito decir que una columna cumpla determinado valor y que esté referenciado a una celda, van a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir ¿cuál es la fórmula? Voy a señalar otra vez el mismo rango, donde ese rango con control shift flecha hacia abajo, donde ese rango sea igual o mayor que, dijimos que era mayor que esta celda, pero antes de hacer eso, fíjense que esto quedó con formato con referencias fijas o absolutas, o sea, con esos signos pesos antes de la columna, antes de las filas. No nos serviría así porque necesitamos que él vaya evaluando fila por fila para aplicarlo. Entonces, le voy a dar una referencia mixta, en mi caso con la tecla función F4. Si no tienen la tecla función, simplemente el F4, que es con el que manejamos las referencias. Y vamos a darle oprimir dos veces las teclas de manera que me queden las columnas, sí me queda en la columna H fija, pero las filas no tienen ese signo pesos, o sea, quedaron relativas, para que se mueva y evalúe una fila a otra. Ahí sí ya le voy a decir mayor que la celda que tengo referenciada. Ahí va a quedar fija y le digo el color que quiero. Entonces es que lo quiero de color amarillo, ¿cierto? Entonces si acepto, podría aplicar, recuerden que en el administrador yo puedo aplicar, sin salir del administrador puedo aplicar para ver si sí me está quedando bien o no. Entonces voy a aplicar y vamos a probar las fechas mayores que el 1 del 10 del 2020, 1 del 12, 23 del 12, 13 del 10 2020 están en amarillo. O sea, me quedó bien y quedó formulado. Si yo cambiara esta fecha y le colocara, por ejemplo, esto es junio, si le dijera mayores que el 1 de junio, esta debería marcar. Entonces, miren, ahí cambió automáticamente y me está dando formato según la fecha que tengo en esta celda. Voy a aprovechar para hacer la modificación. Voy a ordenar acá los datos por la referencia, o sea, en el orden original de nuestra base de datos para tener estas superficies según ese orden de referencia. Y quiero enseñarles cómo manejar, voy a señalar todo esto, cómo manejar la herramienta que hay una condición. En el administrador de reglas hay una opción que dice detener si es verdad. ¿Eso para qué se usa? Normalmente yo puedo agregar un formato como este que me está aplicando todos los iconos, pero además de pronto quiero decirle, mire, solo muéstremelo para los valores. En este momento quiero evaluar cuáles son los valores mayores que, por decir algo, mayores que 200. ¿Sí? Entonces, que solo me muestre para los mayores de 200
O, por ejemplo, los que estén entre un valor y otro, más bien para detectarlo. Entonces, los que estén entre 100 y 200, quiero que me los muestre, los demás no, pero que me deje aplicadas los iconos. Entonces, lo que haría es hacer otra regla de validación de formato. Voy a agregar en el administrador una nueva regla y le voy a dar el formato que yo quiero, los que estén entre 100 y 12, entonces donde el valor, aplicar formato únicamente a las celdas, donde el valor de la celda esté entre 100 y 200, por ejemplo, ¿sí? Y quiero decirle que, bueno, le voy a dar, puede que le dé un formato, o puedo decirle que sin formato, simplemente sin color, pero bueno, le voy a decir que me muestre en azulito, a ver, ya el formato que yo quiera, acepto. Y le voy a decir que detener la macro si eso es verdad. Entonces, si este me queda de primeras, además, recuerden que el orden en el que yo dejo las reglas también es importante. Si no me funcionara, yo puedo manipular estas flechas para dejar en los complementos en el orden que yo quiero las reglas. Voy a probar qué pasa. Entonces, si el valor de la celda está entre 100 y 200, quiero detener si es verdad. Voy a aplicar y miren lo que pasó. Si se dan cuenta, me dejó en azul el formato que acabo de decir, todo lo que está entre 100 y 200, y a las que no cumplen esa función, le dejó el otro formato. Entonces, él detuvo para estas el formato condicional que había, este lo detuvo y lo aplicó, y el que yo lo detenga hace que no se aplique este conjunto de iconos. Entonces, es muy importante, digamos, combinar. A veces uno necesita combinar dos reglas y bien interesante. Bueno, por último, vamos a aprender a hacer un formato condicional de este tipo. Y es que toda la fila me quede con el formato, no solo una columna que cumpla determinado valor, sino todo el formato. Es muy similar a lo que hicimos ahorita de las referencias mixtas. Entonces vamos a decir que queremos todo lo de Jesús que sea en formato en la fila, toda la fila en ese color verde. Entonces señalo, ya no señalo la columna, sino voy a señalar toda la base de datos, perdón. Toda la base de datos, no necesito el encabezado, con control shift hacia abajo, y le voy a aplicar un formato condicional. Él acá, como tengo toda la tabla, me muestra todo lo que se está aplicando, no importa. Le voy a decir que la nueva regla va a utilizar una fórmula donde todo lo de Pedro, entonces, donde el vendedor sea Pedro. Entonces vamos a aplicar lo mismo que aprendimos hace un rato. Señalo la columna y muy importante que coincida el número de filas de la 2 a la 130 con lo que yo señalé como base de datos. Muy importante, si no, no funciona. Le digo que me lo deje con referencias referencias mixtas, dejando las filas sueltas o relativas. Y le digo que donde sea igual a Pedro, dije que todo lo de Pedro sea verde, entre comillas Pedro, y el formato quiero que sea un color azul verdoso. Entonces acepto y voy a aplicar el formato. Y miren lo que pasa. Ya toda la fila queda con color, con formato condicional. Para bases de datos grandes es bien interesante porque no importa dónde esté yo parada, yo sé que estoy en una venta de Pedro. Y si lo quiero repetir, entonces le hago otra fórmula, entonces digo que lo de Luisa sea color curúa, entonces hago lo mismo. Le digo, utilice una fórmula, señalo todo el rango, el rango que me interesa, le doy función F4 o solo F4 dos veces y le digo que igual a Luisa y que el formato sea en color amarillito. Ok, acepto, aplico y ahí está. Entonces cuando acepto tengo todas las de Luisa y las de Pedro aplicadas a toda la fila. Entonces esos son todos los formatos condicionales muy útiles para manejar en nuestras bases de datos. Ok, guardo.